Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos una tarde más a Espacio Abierto. Vamos a hablar hoy de la Residencia de Mayores de Caranza, que este año celebra su 40 aniversario. De esta entidad vamos a hablar esta tarde y para ello vamos a contar con la presencia de su primer director, aquella persona quien inauguró la entidad. Esta tarde nos acompaña Pepe Pérez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé, no acaba de empezar a hablar, pero si le notan un poco el tono es que es andaluz. Se vino desde Granada hasta Ferrol para dirigir la residencia de aquí de Caranza. Cuéntenos, ¿cómo sucedió esto? Así es, así es. Yo soy de Granada, pero mi profesión era director de hotel. Había estado ya en varios sitios, en la Costa del Sol, en Canarias. Estuve también en Irlanda trabajando, en diferentes puestos de trabajo. Entonces ya finalmente estaba en Granada, y en Granada fue cuando apareció la posibilidad de que demandaban directores de hotel para dirigir la residencia de pensionistas. Muy curioso, y era porque en aquel tiempo pues trabajadores sociales o geriatras o psicólogos pues no había con una especialización de gestión de empresas. Entonces el director general de aquel tiempo del Ministerio de Trabajo y director general del Servicio Social de la Tercera Edad, que era como se llamaba, pues decidió que los gestores fueran directores de hotel. Y por eso pues me apeteció la idea, era salir de Granada, era dar otro paso de otra forma y de otra manera. ¿Cómo afrontó ese cambio? Porque supongo que nada tiene que ver dirigir a un hotel que dirigir una residencia de personas mayores. Pues así es, así es. No tiene nada que ver y, bueno, el 70% en aquel tiempo que era residencia de válidos, hoy actualmente es mixta, es válido y asistido, pues entonces el 70% eran todos trabajos de hostelería, era la cocina, era la lavandería, eran los pisos, eran las habitaciones, eran el comedor, la conserjería, y todo se llevaba como un hotel. Luego estaban los trabajadores sociales y estaban el médico geriatras, que sí ellos entendían de aquello. Yo hago siempre una pequeña broma, porque además se la oía a mi amigo Parrulo, del restaurante Parrulo de aquí de Ferrol, que decía: ¿y cómo llegaste a cocinero, a tan buen cocinero? Dice: a contado material. Entonces, yo a contado material no, pero aprendimos de los bellos con ellos, y ellos nos enseñaron lo que nos faltaba a nosotros. ¿Qué aprendió de aquella etapa? Pues la humanidad de que teníamos, primero es que todos los que empezamos en aquel momento nos volcamos en la residencia con una ilusión, porque era algo nuevo, diferente, no había habido en Ferrol. Y era la ilusión, y aprendí de ellos cómo eran los bellos, cómo se comportaban y qué es lo que había que darle. Tuvimos que cambiar nuestras directrices en aquel tiempo, porque al venir de hoteles posiblemente pecamos en el error de hacer unas jaulas de oro, pero nos dimos pronto cuenta y dijimos que no, que los bellos tenían que participar, que tenían que ser ellos. Y la verdad que como era de válidos, y una cosa muy curiosa es que de la comarca de Ferrol vino poca gente, podría decirse que un 20 o un 25%, porque en Galicia y en la zona esta estaba muy arraigado que los mayores vivieran con su hijo y su familia, y no entendían eso de una residencia. Pero la gente de Castilla, de las ciudades sobre todo, y de Madrid, pues como solicitaban y allí estaban ocupadas todas las plazas, pues venían aquí. La gente de Madrid o de Castilla De llevaban Castilla, a sus familiares sí. hasta allí. Sí. No. Los de Madrid, ellos de Madrid pedían entrar en la residencia. Al no existir plazas, porque allí estaban muy conocidas en la zona centro, pues entonces se desplazaban aquí por puntuación, llegaban y tomaban la de Ferrol, porque de allí no iban a entrar. Porque aquí en aquel tiempo se crearon 3 residencias en Galicia, una en Vigo, otra en Santiago y otra en Ferrol. La primera fue Ferrol, luego fueron siguiendo la otra.
¿Cuánto tiempo estuvo dirigiendo la residencia? Pues yo llevé 10 años, pero hasta que la puse en marcha, pues pasó 9 años y algo. ¿Le dio miedo afrontar ese nuevo proyecto? Porque Pues a lo mejor del hotel a de repente no. una residencia de mayores es Cuando un gran recibimos cambio. al primer grupo de pensionistas tenía mi dudas, pero ya te digo, por las trabajadoras sociales y por el médico geriatra te daban confianza, y el equipo que había era un equipo muy bueno, que te daban confianza y estábamos muy arropados. ¿Cómo valoraría esos 10 años trabajando, dirigiendo la residencia? Muy positivo en todos los aspectos. Positivo para el centro, por supuesto, que el centro tuvo unas dimensiones tremendas en aquellos tiempos. Era noticia semanalmente en los periódicos, por todos los actos que organizábamos, se organizaban muchas cosas, y tenía mucho eco en la prensa y en la radio. Teníamos muchas conferencias, iban muchas personas. Yo aquí en este punto me gustaría hablar por qué se instaló la residencia de pensionistas de Carranza en Carranza, en el polígono Alonso Vega. Bueno, pues se hizo el polígono Alonso Vega, que como sabrán, era ministro con el gobierno franquista. Y él, que era de Ferrol, Alonso Vega, se preocupó de que hubiera un polígono. Pero había una persona aquí, el padre Cuco Ruiz de Cortázar, que era un hombre muy comprometido con todas las clases sociales, sobre todo los más desfavorecidos. Y él se fue a Madrid y peleó hasta todo con todos los organismos para que junto al Hospital General se le cediera una parcela, se cediera la parcela y se construyera una residencia. Lo peleó, lo hizo. Y llegó, y hoy hay una calle cerca de la residencia de tercera edad, que tiene el nombre suyo, Cuco Ruiz de Cortázar, al lado de la Avenida del Mar. Ese hombre fue muy importante porque gracias a él tuvimos la residencia. Y lastimosamente pues estuvo con nosotros cerca de un año. Era el asesor nuestro, yo no diría religioso, pero sí era un asesor, era un compañero, era que oía a los bellos, y a nosotros nos ayudaba mucho. Traía personajes para conferencias de todas las clases, no había límite en nada, ¿no? Fue una etapa muy bonita. Me gustaría destacar que usted, cuando se refiere a las personas mayores, habla de los bellos. Ya los bellos. Con esa terminología da claro la sensibilidad que siente por ellos y el término con el que se refiere a ellos, que la sí, verdad, es muy que curioso. llama la atención. Cuando yo llegué a Ferrol, cuando yo oí hablar de los bellos, nosotros en Andalucía, la palabra viejo es posiblemente algo despectivo, pero la palabra bello, tiene esa connotación de bello. Tiene otra forma, y es como muy cariñoso, y es como si tuviera esa sensibilidad para hablar con ellos. ¿Qué fue lo más gratificante de esos 10 años dirigiendo la residencia? Primero tiene que ser el equipo. Gratificante era por el equipo que tenía, donde estaba un personaje que hoy es corredor de todo, que era el médico geriatra, que era Pepín Ríos Seco, lo habría oído hablar. Otro era la asistente social Ángeles Castro, y también el administrador que teníamos en aquel momento, que después llegó, cuando yo me fui, se quedó de director, que era Cándido Rico, muy conocido en Ferrol de siempre. Luego estaba la gobernanta, que la traje yo de Granada conmigo, y me traje también de allí de Granada, del hotel donde estaba, un gallego. Fíjate. De conserje, que le dije: ¿tú te quieres venir para tu tierra? Dice: yo sí. Digo, pues mira. Y se vino de conserje. Claro, eran pilares importantes. Curiosamente, contratamos de jefe de cocina a uno que estaba en el Parador, y era andaluz, era de Jaén. Parecía que había un poco. Sí, pues un poco. Hubo muchas solicitudes de trabajo, pero todo se hizo ordenadamente.
A través del INEM hicimos todas las pruebas de acceso para llegar a la residencia. Había una última entrevista que la hacíamos un equipo de la residencia, pero ya prácticamente nos lo daban, el INEM de aquellos tiempos, nos lo daban hecho. Y hubo muchas solicitudes y se contrataron 55 personas. Siempre hay muy buenas cosas, pero también hay partes más negativas. ¿Qué fue lo más difícil de esa etapa? Pues negativa. Bien, pues si es que es difícil recordar lo negativo. Entonces eso es bueno, es que no fue muy negativo. Sí, hubo alguna cosa que pudo ser el negativo, pero no fue negativo porque los mismos trabajadores, pues fue cuando llegó la apertura con los sindicatos. Entonces los sindicatos, los centros oficiales creían que no sé, estábamos puestos allí. Y yo estaba puesto por mi profesión, no por otras ideas ni por otras connotaciones. Y entonces hubo sus tiranteses, pero los mismos trabajadores, los mismos comités de empresa, donde quiero destacar a una persona que era auxiliar de clínica, pero era un ejemplo de trabajador, que era Rosa López Oliver, que murió hace año y medio, 2 años, que yo le escribí un obituario en el Ferrol Diario, porque era la más exigente con la dirección, la más exigente y al mismo tiempo la más trabajadora, y le solicitaba y requería de sus compañeros que fueran trabajadores y que se prestaran a la residencia. ¿Qué significó para usted la residencia? Pues para mí, teniendo un concepto de hoteles, teniendo un concepto de gestión, entonces me di cuenta que yo la gestión la tenía hecha ya en lo que se refiere a buscar clientes. Los clientes estaban. Entonces había que gestionar todas las otras partes, que fue gratificante. Pero sobre todo yo aprendí de los mayores. Aprendí otra forma de vida que yo en los hoteles no había conocido. En los hoteles se conoce el placer, la bonanza, el divertirse, y allí tenías que trabajar estar con ellos, con los bellos, estar con ellos y aprender de ellos e intentar también de que hubiera armonía entre ellos. Entonces eso era, teníamos charlas, yo recuerdo que en aquellos años, que eran los años democráticos, pues tuvimos que hacer un reglamento interno y lo hicieron yo era moderador nada más, pero lo hicieron los propios residentes. Y aunque entremos en política, que no es nada de política, pero cuando hablábamos de las sanciones y de los premios y castigos, o no castigos, sino los deberes y obligaciones, pues alguien dijo de los bellos, dice, es que si hacemos esto y no ponemos ninguna cortapisa, pues esto sería una anarquía. Pues había venido una persona que había vivido muchos años de León, que había vivido muchos años en Francia y que era anarquista, y cuando oyó la palabra anarquía, se levantó, pidió la palabra y nos dio una disertación de media hora de lo que era la anarquía y que la anarquía podía ser buena también. ¿Al final convencía al resto de compañeros o se pusieron esas obligaciones? Sí, fue después, todo se votó y todo se fue, algunos por unanimidad, algunos precisamente antes de ayer me dieron un dossier de mi época, en donde venían todo el reglamento y donde yo mandaba a Madrid las conclusiones que hubo de aquella, y lo estuve leyendo, estuvo muy bien. Tengo que decir también, hay una cosa interesante cuando hemos tocado ahí la política, de anécdota, y fue que en el año 77, bueno, yo decidí abrir la residencia después de una Semana Santa, el 14. El 14, curioso porque no teníamos el permiso del gas, pero yo tenía que abrir y empezar, que ellos ya tenían los trabajadores y teníamos que empezar. Y con las cocinas del conserje de su casa y con las mías de la casa de director,
empezamos a cocinar para el primer grupo de 14 personas, de 20 y tantas personas, y fue el 14 de abril. Entonces, curioso fue cuando yo comuniqué a Madrid la fecha, el mismo día 14, recibí una llamada de la Dirección General y me dijeron: ¿cómo se te ha ocurrido inaugurar el 14 de abril? Digo, porque es el lunes siguiente a Semana Santa. Dicen, pues el Día de la República. Y claro, pues, que yo tenía sus connotaciones. Y dije, mira, no había caído. Yo no sabía cuándo era la República ni el aniversario, así que, pero fue por la anécdota. Y aceleré con aquello de que me dieran ya el permiso final, que estaban todos los papeles en regla, el permiso final para que pusieran el gas. A lo mejor provoqué que dieran el gas. El hecho de que haber estado trabajando aquí durante mucho tiempo hace que, aunque viva usted, resida en Granada, viene a menudo aquí a Ferrol a visitarlo y a ver la residencia. Sí, vengo con mucha frecuencia. Primero dejé grandes amigos, los sigo estando con ellos. Ahora me reúno con grupos diferentes, pero me reúno con ellos todos los días, y a una semana, no solamente el día de la comida, que si después quieres pues sí, hablamos de ello, pero sí, sigo con unas raíces tremendas. Es más, estoy metido en una cooperativa de viviendas que se hizo en Canido, se hizo en los años 78, 79, suponiendo que yo iba a estar toda la vida aquí. Y para hacer pues, una casa, era una cooperativa para hacer chalet. Al final no se hicieron por diferentes causas y ahí está. Un día lo tendremos. Algún día. ¿Qué evolución ha notado desde aquellos tiempos en los que estuvo trabajando ahora que viene a visitarla? Bueno, posiblemente es que tiene su razón. Se ha burocratizado más la residencia, es más. Los trabajadores sociales y la parte de geriatría, me imagino que son mucho más profesionales que antes, pero la parte administrativa es más estática. Primero porque el vello ya no era los que teníamos nosotros tan deseosos, que teníamos un coro, teníamos un grupo de teatro, teníamos la terapia ocupacional, que se tenía bastante, sino que ahora ya es más difícil porque las condiciones del residente son más difíciles, son más gente ya más disminuidas, mayor y con menos capacidad para realizar cosas. Pero sí que se intentan llevar a cabo actividades que tal vez no eran las mismas que aquellos tiempos porque no se puede. Se hace, he visto una apertura, el hogar del pensionista que se encuentra en los bajos de la residencia, hoy, que era el hogar para los pensionistas de Caranza, porque el polígono de Caranza, las primeras viviendas fueron viviendas sociales, todo ello eran viviendas sociales con ese fin, sobre todo el barrio de Esteiro, que se trasladó allí, y entonces el hogar del pensionista eran para los mayores. Bueno, pues ahora me he encontrado con mucha satisfacción de que ese hogar está abierto a todo el mundo. Es como un centro cívico de apertura para todos, y entonces pues hay una serie de ocupaciones dentro de lo que es la residencia, como gimnasia de mantenimiento, rítmica, hacen pilates, hacen algunas cosas, los residentes también, pero también lo hacen con los de fuera, es decir, se ocupan en ello. Bueno, un precio-costo mínimo, para los residentes nada, pero para las personas de la calle un costo mínimo. Cuando me comentaba que usted cuando llegó allí, la gente, las personas mayores que iban a la residencia procedían de otras partes de España y no en sí en Galicia porque tal vez no estaba bien visto o preferían mantenerlos en casa, hoy actualmente ¿sucede así o ya ha cambiado completamente y la gente que reside son gallegos? Ha cambiado, quizá el 98% son gallegos, posiblemente haya un 1 o 2% que por una cuestión, porque se pueden permutar, yo creo que sigue ahora todavía así,
permutar de otro centro a aquí, y será por unas condiciones, se le da una puntuación y si puede entrar, entra, pero será por unas condiciones de que tenga familiares aquí, que los hijos se hayan desplazado por la zona y ellos los quieran tener más cerca, pero no por otras cuestiones. Hoy ya el 98% son gallegos. Como me comentaba anteriormente, usted venía aquí especialmente porque se celebró una comida con sus compañeros de trabajo para celebrar esos 40 años, ¿no es así? Así es, sí. Sí, bueno, Cándido Rico, el que quedó de director cuando yo me fui, tuvo la feliz idea de reunir a todos los trabajadores que empezamos la residencia a los 25 años. Entonces tomamos el compromiso de que todos los años, lo más posible, pues nos reuniéramos en la fecha de abril o mayo. El 14 de abril de la República para celebrarlo en la República. Claro, pero independiente de los actos que tuviera la residencia. Eso fue una idea muy buena de Cándido Rico, de las cuales lo hemos seguido. Y este año en particular, pues, se han hecho los actos oficiales de la residencia de los 40 aniversarios, donde han invitado a todos los jubilados. Yo no pude asistir, estaba en Madrid, y asistimos, y además, sobre todo, una cosa muy curiosa, la institución, que parece administrativa, que parece un organismo oficial, tuvo la sensibilidad de darle un recuerdo a la trabajadora que entró con nosotros al principio, que fue Asunción García Lastre, una persona muy conocida aquí de Ferrol, que lleva 40 años en la casa. Y es la que queda. Habíamos unos cuantos que estábamos antes, pero la que queda trabajando allí en el centro, eso. Y hay un par de ellos más que siguen trabajando. Otros están divididos en otras guarderías, en colegios, y ya la mayoría jubilados. ¿Y cómo fue esa comida del otro día? Bueno, pues como te decía, pues los actos oficiales fueron esos, invitaron a los jubilados, pero después estaba nuestra comida. Pero no podíamos hacer menos que primero ir a la residencia, saludar al director, al nuevo director, que lleva en el cargo creo que 4 o 5 meses, y nos recibió, nos dirigió unas palabras y nos enseñó las nuevas dependencias que hay, la renovación de las habitaciones y la cocina nueva que se ha puesto toda. Y tuvo unas palabras muy cariñosas para nosotros. Sí, perdón. Cuente. Y después asistió con nosotros a la comida esta. Y en esa comida lo que le quería preguntar, usted, quien fue quien inauguró esa dirección de la residencia, ¿le dio algún consejo a él de su época y de su experiencia? Pues sí, yo antes de esa comida al director, un día o 2 días antes estuve allí en el despacho y estuvimos pues dialogando, hablándole lo que fue la residencia, lo que era y hablándole de la forma. Bien, son tiempos diferentes. Yo siempre digo que no son ni mejores ni peores unos tiempos de otros. Aquellos tienen la significación de que eran los primeros. Y la gente tenía la ilusión aquella del trabajo. Nosotros nos íbamos de Sardiñadas a Vivero, unos pinares grandes que hay cerca de Vivero, y los trabajadores venían voluntarios, se ofrecían voluntarios para ir a esa fiesta. Se convivía con los bellos. Hacíamos la noche de San Juan y también se convivía. Los residentes los trabajadores venían con su familia, a veces sus maridos, sus mujeres, con sus hijos, y participaban de la quemada o de la hoguera o de la semana que había, la semana grande de los mayores. Parece que esto ha quedado un poco allá en el tiempo. Ahora, hoy en día, ¿cree que se hace eso mismo? Es que las personas que hay no te dan esa posibilidad. Creo que se harán otras cosas. No lo sé exactamente, serán otras cosas. Yo he visto al director con un saber estar, con una sensibilidad, sobre todo sensibilidad muy grande hacia ese colectivo y sobre hacer
de una residencia que sea fácil de la convivencia, porque hay que buscar la convivencia entre trabajadores y los bellos. Pues Pepe Pérez, ha sido un placer el que hayas podido venir hasta aquí, hasta Espacio Abierto desde Granada, para contarnos cómo fue esos inicios de la residencia. Te lo agradecemos. Yo te voy a, si me das medio minuto. Por supuesto. No, hay un personaje importante. Antes te he hablado de Ruiz de Cortázar, pero hubo un personaje que contactamos con él y fue muy importante para la residencia. Era José María Pérez Parallé, poeta ferrolano, estuvo mucho tiempo en Astano, pero ha sido un hombre galleguista. A mí fue el hombre que me enseñó a amar Galicia, pero para nosotros fue el alma de la residencia. Nos presentaba los actos, le hizo un himno a la residencia, que la música la puso un tal Beceiro, muy conocido en Ferrol, y por allí pasaron todos los grupos. Él era el mantenedor de todas las fiestas. Y claro, tener un hombre como de la talla de José María Pérez Parallé, que hablara y mantuviera la residencia con ese nivel, pues también los medios de comunicación teníamos las manos abiertas con él. Porque yo no representaba nada, pero él decía mucho en la residencia, porque decía mucho para Ferrol y para Galicia. Gracias. Quería que quedara constancia. Pues con eso queda constancia también el agradecimiento que le muestras a él por también el trabajo que hizo durante esos años en la residencia. Así es. Y nada, volverle a decir que gracias por asistir esta tarde a Espacio Abierto. Gracias a ustedes, a vosotros. Me encanta de que haya una televisión ferrolana que hable de las cosas de Ferrol. Y ustedes muchísimas gracias, ya saben, por seguirnos una tarde más aquí en Espacio Abierto. Si lo desean, también nos pueden seguir a través de nuestra página web, que les recuerdo es www.tvferrol.es. También nos pueden seguir a través del canal a la carta en YouTube. Que tengan muy buena tarde. Listos.